estamos entonces en Génesis, continuando, y entramos al capítulo 8 de Génesis. En el capítulo 8 de Génesis, allí. Y esta mañana nuestro título es La paz después del diluvio. La paz que vino al final del diluvio. Vamos a leer allí capítulo 8 de Génesis. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y cesaron las aguas. Y cerráronse las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y tornaron las aguas de sobre la tierra yendo y volviendo. Y descrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron descreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cabezas de los montes. Y fue que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y envió al cuervo, el cual salió, saliendo y tornando, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Y envió a la paloma de sí, para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la haz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposase la planta de su pie, y volvióse al arca, porque las aguas estaban aún sobre la haz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y metióla consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Y fue que en el año de 601, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la haz de la tierra estaba enjuta. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y olió Jehová olor de reposo, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre malo es desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, es a saber, sementera y siega, y frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Lo que nos impresiona aquí, hermanos, es esto, y a mí personalmente me deja una impresión muy grande. Quedó la tierra llena de paz. Quedó la tierra en su hermosura original, como Dios la había creado.
en toda su tranquilidad, en toda su bendición. Queda la tierra una vez que ha terminado el diluvio, un poco más de un año, ¿no? Porque ahí dice en el año 601, es decir, en el año 601 de la vida de Noé. Fíjense qué importante era Dios para Dios Noé, porque va midiendo Dios el calendario según la vida de Noé. Al decir el año 601, en el primer mes se secaron las aguas de sobre la tierra, es decir, un año después del inicio del diluvio en total. Y lo que nos deja asombrados es esto: pereció aquel mundo lleno de iniquidad. La iniquidad de esta población mundial había llegado a colmar la paciencia de Dios. Tan grande había sido la iniquidad de las personas en el mundo entero que Dios decidió destruirlos a toda la población del mundo. Ahora, la población de aquel mundo no era pequeña, era comparable a la del día de hoy. Recordemos, habían pasado siglos enteros desde Adán y Eva, ¿no? Muchos siglos. Y la población, si hoy en día hay, si no me equivoco, como 7,000 millones de habitantes, algo por ahí, tal vez habrían 5,000 millones, 4,000 millones de personas, o por ahí, más o menos, pero era comparable a la población de hoy. Toda la población del mundo fue destruida en el diluvio. De parte de Dios fue destruida toda aquella humanidad. ¿Y por qué razón? Ya vimos anteriormente, ¿no? Que Dios vio que todo el intento del corazón, del pensamiento del corazón de ellos, era solamente el mal. Día y noche tramaban qué otra maldad hacer. Otra cosa más también dice la Biblia antes del diluvio: la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. ¿No nos recuerda esta palabra violencia, hermanos? No vemos todos los días en nuestro país, en Lima y también en otras ciudades, no solo en Lima. Trujillo, por ejemplo, es una de las ciudades que está llena de crimen continuamente, no solamente Lima, pero todos los días vemos asesinatos y crímenes y violaciones. Es poquitito lo que se ve, porque en el tiempo de Noé, la tierra entera estaba llena de crimen y de asesinato, y no había quien pudiese parar ese rebalsamiento de la maldad del hombre. Pero ahora, entonces, tenemos que pensar que tenía que haber sido una maldad enorme para que Dios decidiera dar fin a la vida de todas las personas, con excepción de Noé y su familia, que eran 8 personas. Si fueron 5,000 millones de habitantes, de los 5,000 millones, 8 personas solamente fueron salvas, ¿no? Y el resto Dios los exterminó. Tenía que haber sido una maldad increíblemente grande, la maldad de aquella gente, para que Dios tome una decisión tan drástica. Pero termina el diluvio y todos han muerto, incluyendo los animales. Todos los seres vivos han muerto. Y entonces se observa una paz y una tranquilidad increíble. Allí se observa. En algunas ocasiones, eso sucede cuando toda la maldad ha sido quitada. Ahí vemos un poquito en el caso de donde es en El Salvador, ¿no? Y no estoy hablando de asuntos políticos, pero quiero mencionar un poquito eso. Creo que están presos ahí como 20,000 o más de 20,000 pandilleros en El Salvador. Y estos pandilleros hacían lo que les viniera en gana. Acá en el Perú también extorsionan
extorsionan a quien quieran, a cualquier negocio van y le dicen, me pagas mensualmente tal cantidad, y si no me pagas yo te incendio tu negocio o mato a tu familia. Pero en El Salvador así, ¿no? Después que han entrado presos 20, 25,000 pandilleros, todo en paz. Todo en paz. Porque están allí, han merecido, han recibido lo que merecen. La tierra entera pereció. Y luego de haber perecido toda la gente que había llegado al colmo su maldad delante de Dios, la tierra otra vez en su plenitud, en su paz, en su belleza, en su bendición. ¿Por qué? Porque la maldad ha sido desarraigada del mundo. Por esa razón, luego que la maldad es quitada, recién viene la paz y la bendición. Ahora fíjense que en el libro de Proverbios nos dice así, uno de los proverbios en la Biblia, quita al escarnecedor y saldrá la contienda. Tú ves una gente que están todo el tiempo ahí enfrentados, peleándose, llenos de contienda. ¿Sabes qué debes hacer? Sácalo al pleitista, al que arma pleito, sácalo de allí. Y cuando ese pleitista, el armador de contiendas, salga de allí, todo quedará en paz. Eso es lo que Dios dice. Saca la maldad de en medio de allí y todo quedará en paz. Ahora vamos a ver un momentito en Segunda de Pedro, en el Antiguo Testamento, en el capítulo, en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Casi ya al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Nos habla mucho acerca del diluvio este capítulo. Leemos. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta en las que despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, perdón, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿en dónde está la promesa del advenimiento de Él? Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran, así como desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran esto voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Empero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán enteramente quemadas. Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades,
esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin reprensión, en paz. De manera semejante como fue destruido el mundo antiguo, nuevamente será destruido el mundo más adelante, después de aquel tiempo del reino del Señor. Él reinará 1000 años en esta tierra, un reino temporal solamente, ¿no? Terrenal, temporal. El Señor Jesús reinará en Jerusalén sobre el mundo entero, pero su reino solamente será de 1000 años. Después de eso, vendrá esta destrucción del universo. Y después de crear Dios cielos nuevos y tierra nueva, entonces ahí recién vendrá el reino eterno de Dios. Recién reinará Cristo eternalmente, ¿no? Primero será su reino temporal, 1000 años, es muy poco 1000 años en el calendario de Dios. Y después de aquellos 1000 años sucederá esto. Los elementos ardiendo, los cielos siendo encendidos serán deshechos, los elementos siendo abrasados se fundirán. El fuego en la Biblia siempre indica purificación, juicio de Dios para purificar el pecado. Por eso el infierno está compuesto de fuego. Y si bien es cierto que la creación será deshecha, ¿no? La tierra y los cielos enteros, el universo entero, serán fundidos, serán quemados con fuego. ¿Por qué razón? Para purificar de la presencia del pecado. Los cielos fueron invadidos por el pecado de Satanás y los millones de demonios que han seguido a Satanás en su rebeldía contra Dios. Contaminados el universo entero, los cielos, por el diablo y sus huestes, contaminada la tierra por el pecado del hombre. Entonces ambos serán deshechos con fuego, los cielos y la tierra. Y después que Dios haya purificado con fuego el universo entero, entonces Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 13, ahí ve. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia, nunca más el pecado. Y también, juntamente con el cielo y la tierra que hayan sido quemados, recordemos que Dios tendrá un lugar de juicio eterno, de fuego eterno. Y eso es espantoso. Pero es lo que Dios hará con la gente que nunca se arrepintió para venir a Cristo. El fuego del infierno eternamente. No solamente, la creación material será deshecha con fuego y serán creados nuevos cielos y nueva tierra. Pero Satanás y sus demonios y la gente de este mundo que nunca siguieron a Cristo ni a Dios, allí estará. Y su fuego será interminable, será eterno su tormento. Es espantoso pensar en eso, pero eso nos lleva justamente al arrepentimiento. Muchas personas han venido a Cristo pensando en el fuego terrible del infierno que jamás termina el sufrimiento del infierno. Y cuando este hombre, el Señor Jesús mencionó a un hombre rico y a Lázaro en el lugar de los muertos allí. Y el hombre rico, que Dios no le da nombre porque para Dios es tan poquísimo la importancia del hombre rico que Dios no recuerda su nombre. No tenía nombre, pero Dios no lo registra.
pero Dios sí registra el nombre del mendigo llamado Lázaro. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de Dios. Y el hombre rico fue sepultado con muchas galas, con muchas pompa y riqueza, ¿no? Fue sepultado. Pero despertó en el infierno el hombre rico. Y al verse allí y que no podía salir nunca, él le suplica a Abraham, por favor, mándalo a Lázaro para que vuelva al mundo y le advierta, porque tengo 5 hermanos. Mándalo a Lázaro, por favor, para que les advierta a mis 5 hermanos. No decía la demás gente, solamente mis 5 hermanos, que les advierta. Era cierto el infierno, que vaya de aquí de la muerte y regrese y les diga, es verdadero el infierno. Y Abraham le dice, tienen la Biblia, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la Biblia. Escuchen a la Biblia, a la palabra de Dios, para no ir al infierno. Y el hombre rico argumenta y le dice, no, padre Abraham, pero si alguien regresa de los muertos para advertirles, entonces se arrepentirán. ¿Qué le contesta Abraham? Si no escuchan a Dios mismo, no van a escuchar a nadie que regrese del infierno. No van a escuchar. Si a Dios mismo no le escuchan, tampoco van a escuchar, tampoco van a creer a cualquiera que vuelva del infierno diciendo era verdad el infierno. Y las personas que oigan en este momento también, no solamente aquí, porque este mensaje queda para el internet, ¿no? Cualquiera de ustedes que oiga y que aún no vino a Cristo para ser salvo. La advertencia es solemne sobre usted. Un día no habrá más tiempo de arrepentimiento. Pero el juicio de Dios sobre el pecado se efectuó en el diluvio y se volverá a efectuar. Porque el Señor dijo que los tiempos finales, los tiempos de ahora serán como en los días de Noé. Así será. Igual que en los días de Noé. El mismo crecimiento del pecado hasta no tener medida el pecado del hombre. Y si pensamos que el pecado de ahora y la maldad del mundo es grande, es cierto, pero no hemos visto todavía, yo no quisiera ver el crecimiento del pecado tan grande hasta llegar al cielo, la maldad del hombre. Eso vendrá en los días de la tribulación, pero antes de la tribulación ya se verá la multiplicación de la maldad, igual que en los días de Noé, ¿no? Ahora volvamos entonces, por favor, a Génesis. Y hemos leído el capítulo 8. La paz que trajo el final del diluvio, la paz, la bendición, la belleza, otra vez la belleza del mundo, habiendo sido quitada la maldad de en medio. Y siempre ha de ser así, ¿no? Cuando Dios quite la maldad. En los días finales del milenio, al final del reino perfecto del Señor Jesús, terminarán esos 1000 años de su reino perfecto, sin guerra, sin pobreza, sin destrucción en la naturaleza. Y sin embargo, al final del milenio también, Satanás, saliendo de su prisión, Dios lo sacará de su prisión para engañar por última vez a las naciones. Y saldrá el diablo a engañar por última vez a las naciones del mundo entero. ¿Y qué hará? Engañará. Habrá visto el mundo el reino perfecto de Jesús. Su reino de paz, su reino de prosperidad, su reino de bendición. Y sin embargo, otra vez, Satanás engañará a las naciones para rebelarse contra aquel rey perfecto. Así es el hombre. ¡Qué terrible! Tan listo el hombre a seguir el engaño y tan poco dispuesto a seguir la verdad de Dios.
¿En cuál campo te encuentras tú? ¿En cuál de los dos? ¿Listo a obedecer al Señor? ¿Listo a entender su voluntad? ¿O listo para buscar una forma de rebelarse contra Dios? Y en aquel momento, como digo, no, al final del milenio, rebelándose el diablo, juntándose la gente en el engaño de Satanás. El número de las personas, dice allí en la Biblia, era como la arena del mar en multitud. Se pusieron alrededor de la ciudad de Jerusalén para destruir, ¿no? Otra vez querer destruir la ciudad de Dios, la ciudad amada. Y ahí dice algo muy importante. ¿Cómo terminaron esos millones de personas siguiendo el engaño diabólico? Simplemente dice 2, 3 palabras. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Nada más. ¿Cuánto duraría el fuego de Dios? Bueno, el fuego destruye en un instante, ¿no? Y dice, millones de enemigos de Dios, provenientes del reino perfecto de Jesús, engañados por el diablo una vez más, rebelándose contra el rey perfecto. ¿Y cómo terminan? Dice la Biblia, de Dios descendió fuego del cielo y los destruyó. Ahí se acabó. En un segundo, el fuego de Dios los destruye, tanto a Satanás como a sus seguidores. Así termina todo aquel que sigue el engaño. Así terminó la humanidad en el tiempo de Noé. Pero Noé, dice la Biblia, halló gracia en los ojos de Jehová. Entonces, examinamos un poquito más el capítulo 8. Ya cuando el agua de los cielos ha sido detenida. Vayamos entonces hasta el versículo 6. Génesis capítulo 8, versículo 6. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, un relato tan sencillo, ¿no? El cuervo primero, Noé primero envía un cuervo. Y después del cuervo envía una paloma, que le envía 3 veces en total a la paloma. Una historia tan insignificante que tal vez podríamos decir, bueno, ¿para qué la pone Dios ahí en la Biblia? No, el cuervo, la paloma fue, la paloma regresó. Algo que parece tan insignificante, pero no es insignificante. Y aquí vamos a ver la profundidad de cada palabra de Dios. Este es un ejemplo palpable de cómo Dios es tan elocuente en cada palabra que Él tiene en su escritura. La Biblia es un libro de cuadros. Y este es uno de los cuadros más maravillosos de toda la Biblia. A ustedes dirán, ¿cuál cuadro? El cuadro del cuervo y el de la paloma. Pero vamos a verlo en un instante. También decimos, ¿no? Como ya los alumnos del discipulado de los martes ya saben, muchas veces les repetimos para que nunca lo olviden. La Biblia tiene 3 aplicaciones. Cada pasaje tiene 3 aplicaciones. Y esas aplicaciones son simultáneas al mismo tiempo. Ninguna aplicación anula la otra. La primera aplicación es histórica y literal. O sea, tan exacto como sucedió históricamente. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Noé envió un cuervo, después envió una paloma. Exacto tal como sucedió. Esa es la primera aplicación. Pero la segunda aplicación es doctrinal. Y ahí en la segunda aplicación está esta maravilla que años atrás alguien me lo enseñó, un pastor que nos enseñó bastantes años atrás, y que cuando yo lo aprendí me quedé con la boca abierta, asombrado, pensando, ¿y por qué en la teología que se enseña los teólogos desconocen este principio bíblico tan sencillo? Efectivamente, la teología
se aparta tanto de la sencillez y de la profundidad de la Biblia. Y la teología se llena de conocimientos humanos y no entiende. Los teólogos desconocen este cuadro. La Biblia es un libro de cuadros. Vamos a ver, versículo 6. Y fue que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, el cual saliendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Muy bien, entonces Noé abre la ventana del arca, ¿no? Porque todavía no sabe si puede descender, es evidente. Quería saber Noé acerca de la superficie de la tierra, porque recordemos que el arca reposó en el monte de Armenia, allí muy arriba. Lo primero que envía es un cuervo. Ahora, este es un cuadro, otra vez. La Biblia es un libro de cuadros. Cuadros espirituales, por supuesto. Noé está representando a Dios en este cuadro. El arca es una figura del cielo en este cuadro. En otros momentos, el arca representa a Cristo mismo, pero ese es otro cuadro diferente del arca. El arca también representa a Cristo. Todos los que estuvieron dentro del arca fueron salvos de la destrucción. Tú estás dentro de Cristo, hermano, hermana. Al estar tú dentro de Cristo, tú eres salvo de toda condenación. Porque estamos en Él, en Cristo, dentro de Él, refugiados de la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre el mundo entero para destrucción, para muerte. Pero todo lo que estuvo dentro del arca fue protegido de la ira de Dios. El arca es Cristo y todos los que están dentro de Cristo están protegidos de la ira de Dios y de la muerte. Tú y yo estamos dentro de Cristo. Ahora, ese es el cuadro del arca como Cristo Jesús, porque otro cuadro hay aquí. En este cuadro diferente, el arca es el cielo y Noé representa a Dios el Padre. Muy bien. Envía Noé un cuervo primero. Qué interesante esto, porque las aves en la Biblia representan a los demonios. Eso lo vemos muy claro en Mateo, ya no habrá tiempo ahorita, pero en el libro de Mateo, donde habla de las parábolas, en una de las parábolas, el Señor dice exactamente que las aves son el maligno, o sea, Satanás, y también los demonios. Las aves en la Biblia representan a los demonios. Pero hay una excepción. Entre todas las aves, la paloma es el Espíritu Santo. Las dos son aves, ¿no? El Espíritu Santo es la paloma y las demás aves son los demonios. Ambos en el campo del aire. El Espíritu Santo morando en el campo espiritual. Y los demonios también moran en el campo espiritual. En el aire, como dice también en cierto pasaje la Escritura, el campo de los demonios en el aire, en las regiones celestes. Pero también el Espíritu Santo, igual, su campo es espiritual en el aire. Por eso ambos, ¿no? La paloma, el Espíritu Santo de Dios, las demás aves, los demonios. Y el cuervo aquí evidentemente representa a Satanás. Porque aparte de que es otra ave fuera de la paloma, aparte de eso es una de las aves inmundas. Más allá en el libro de Levítico encontramos que Dios hace una lista de los animales limpios y de los animales inmundos. Y el cuervo era una de las aves inmundas. Doblemente entendemos. El cuervo es Satanás. En este cuadro, el arca es el cielo y Noé es Dios el Padre.
enviando primeramente al cuervo. ¿Y qué nos dice allí? Verso 7. Y envió al cuervo, el cual saliendo y tornando, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra, invadiendo Satanás el mundo, yendo y saliendo del mundo. Efectivamente, esa es la obra satánica desde el inicio del mundo hasta el día de hoy. Ahora, acá dice que el cuervo continuó hasta cierto momento. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice allí? ¿Terminó de ir y volver el cuervo hasta qué momento? Ustedes díganme. Hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Ahora vamos a ver la exactitud de cada palabra de la Biblia. Vamos a ir a Revelación capítulo 21. O sea, Apocalipsis, ¿no? Es lo mismo. Revelación capítulo 21, verso 1. Apocalipsis 21, 1. Justamente aquí está lo que mencionamos hace un momento, 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue. Y ya vimos en segunda de Pedro qué pasó con el primer cielo y la primera tierra. Fueron deshechos, fundidos, quemados por fuego. Desaparecieron por fuego. Y entonces hay ahora un cielo nuevo y una tierra nueva. Ha terminado ya el milenio, el reino terrenal de Jesús. En este versículo ya quedó atrás, terminó ya el milenio. Y Dios ha creado cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue. ¿Y qué más dice allí? Y la mar ya no era. Ya no siguió existiendo la mar. Ya no hay. En este punto del cielo nuevo y la tierra nueva, ya no está el mar. Ya no hay mar. Muy bien. Ahora en Génesis dice que el cuervo, o sea, Satanás, estuvo invadiendo la tierra. ¿Hasta qué momento? Hasta que las aguas se secaron. Y miren la exactitud de la Biblia, ¿no? Hasta que las aguas ya no están, es decir, hasta el mar ya no está en la tierra. Hasta allí terminó la obra diabólica en la tierra. Y así fue, porque terminando el milenio, como dije hace un momento, Satanás es derrotado y lanzado al infierno, al lago de fuego. Y aquí justamente, cuando ya no hay mar, cuando ya la tierra está sin mar, está seca, digamos, ahí termina la obra diabólica. Y qué exacto es Dios, ¿no? El cuervo, Satanás, invadiendo, yendo y volviendo de la tierra hasta que ya no está el mar, hasta allí. Cuán exacto es Dios. Volvemos a Génesis entonces, capítulo 8. Ahora, Noé, que representa a Dios, el Padre, envía, después de enviar el cuervo, envía a la paloma, o sea, al Espíritu Santo. Verso 8, y envió a la paloma de sí para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la haz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposase la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la haz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y metióla consigo en el arca. Como digo, una historia tan sencilla, ¿no? Una palomita que envía Noé, pero no es insignificante, no es, porque representa al Espíritu Santo. Tiene un significado enorme. ¿Qué es lo que sucede en este cuadro espiritual? Noé, o sea, Dios el Padre, en el tiempo antiguo envió su Espíritu Santo al mundo.
y el Espíritu Santo no encontró lugar en el mundo de maldad. Por eso la paloma no encuentra dónde posar la planta de su pie y vuelve al arca, ¿no? El Espíritu Santo es enviado por el Padre a este mundo en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé. Pero la maldad es tan grande que a pesar que Dios envía a su Espíritu Santo para morar en medio de los hombres, eso no fue posible. Y el Espíritu Santo volvió al cielo en el tiempo antiguo. Ahora seguimos leyendo, versículo 10. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Es decir, esperó Noé 7 días, y el número 7 en la Biblia tiene también un gran significado, ¿no? Representa a Dios mismo. El número 7 representa lo perfecto, o sea, lo de Dios, y también representa un ciclo completo, un ciclo perfecto. El 7 es un ciclo completo. 7 días de la semana, 7 notas musicales y muchas otras cosas. Noé esperó 7 días. Dios, el Padre, esperó una era completa. Dios esperó que termine la época antigua, donde el Espíritu Santo no pudo quedarse entre los hombres. Terminó aquella época y entonces, por segunda vez, Dios el Padre envió su Espíritu Santo a este mundo. ¿Qué sucedió la segunda vez? Diferente. Volvió la paloma a la hora de la tarde, no como la primera vez. La primera vez vuelve inmediato. En esta segunda vez vuelve la paloma en la tarde, es decir, se demoró muchas horas. Y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Ahora, los que están estudiando el discipulado, ¿no? Los martes, tienen que recordar que el olivo representa algo especial. A ver si alguien nos dice, ¿qué representa el olivo en la Biblia? No, eso es la paloma. Perdón, el aceite de oliva es el Espíritu Santo, el aceite de oliva. Pero la planta de oliva, Israel, la nación de Israel, espiritualmente hablando. Y la paloma trae una hoja de oliva en su boca, Israel. Es decir, ¿qué sucedió? En la segunda época, antiguamente, envió Dios por segunda vez a su Espíritu Santo a este mundo. Y esta vez demoró mucho, volvió en la tarde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró durante siglos enteros, esta vez en Israel. Obró esta vez en Israel. Por eso regresa con una hoja de oliva que es Israel. Sin embargo, demorándose muchos siglos, el Espíritu Santo, queriendo llegar al corazón de los hombres, tardándose siglos enteros, como la paloma se demoró hasta la tarde. Y aún así, el Espíritu Santo no logró la respuesta de obediencia en la nación de Israel. Sin embargo, era una preparación, era un comienzo. Por eso vuelve la paloma con una hoja de olivo. Israel, la segunda vez. Y ahora sigue una tercera vez. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Dios esperó 7 días, que termine esa época completa, una era completa, en realidad miles de años. Terminó la era de Israel. Y ahora la tercera vez. Envía Dios su Espíritu Santo al mundo.
Y esta vez, ¿qué sucede? La paloma no regresó a Noé, se quedó en la tierra. La tercera vez, Dios envió su Espíritu Santo al mundo, igual que las 2 veces anteriores. ¿Y qué sucedió la tercera vez? Ahora sí, el Espíritu Santo halló morada en este mundo. ¿En quiénes? ¿En quiénes halló morada el Espíritu Santo en el mundo? En la iglesia, en los creyentes de la iglesia. Ahora sí. Habiendo Dios querido que su Espíritu Santo more entre los hombres en el tiempo antiguo, y el hombre era demasiado duro. Después termina la época antigua y por segunda vez Dios envía a su Espíritu. Y se demora siglos y siglos para encontrar obediencia en la nación de Israel. Pero tampoco Israel es obediente. Y la paloma vuelve, el Espíritu Santo, sin hallar cabida entre los hombres. Pero la tercera vez, por fin el Espíritu Santo halló morada en el corazón de los hombres y se queda en el mundo, en la persona de cada creyente en Cristo. Y está en este mundo desde la venida en Pentecostés del Espíritu Santo. Ahora eso terminará un día, ¿no? En el rapto de la iglesia. Así como vino en Pentecostés al mundo, igual el día del rapto, el Espíritu Santo saldrá de este mundo llevando a la esposa de Cristo a su iglesia, a los cielos. Pero miren qué elocuente es Dios en mostrarnos a través de una historia que parece demasiado sencilla, ¿no? El cuervo y la paloma. Pero no es insignificante, porque el cuervo es Satanás. Yendo y volviendo, invadiendo Satanás el mundo como lo hace hasta ahora. Y no terminará el diablo su invasión en el mundo hasta que no haya mar en la tierra. Y eso recién vendrá al final del milenio. Hasta entonces, el cuervo, Satanás, invade la tierra, es su campo de acción. Y por el otro lado, el Espíritu Santo, queriendo quedarse entre los hombres. No la primera vez, no la segunda vez. Pero fíjense la voluntad de Dios. Desde el tiempo antiguo quiso Dios que su Espíritu Santo obrase en este mundo. Eso no fue posible, porque Dios no envió la paloma, Dios sí envió su Espíritu Santo. El problema era la dureza del corazón de nosotros. Ahora la segunda vez, nuevamente, y esta vez tarda mucho, siglos y siglos, y aún así el Espíritu Santo no encuentra obediencia, ni siquiera en el pueblo de Dios en Israel. Por último, Dios, una vez más, el mismo proceso de Dios, la misma voluntad de Dios, que el Espíritu Santo more en el corazón de los hombres. Y ahora por fin en los creyentes de la iglesia. Y Él sigue morando en nosotros hasta el día del rapto en que el Señor nos llevará. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas historias maravillosas en tu palabra. La Biblia es un libro de cuadros y estos cuadros espirituales están a lo largo de toda la Biblia. Gracias por eso, Señor. Muchos teólogos, muchos sabios de la Biblia no lo entienden, no lo saben, porque se han apartado de la sencillez de tu palabra. Pero tú nos das ese corazón sencillo como el de un niño para entrar en tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, la paz que quedó en el mundo,
la bendición y la belleza que quedó en el mundo cuando el pecado había sido destruido y desarraigado. Solamente así vendrá paz en este mundo, cuando el pecado sea quitado de en medio. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.